En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. Hola, buenas tardes. Nuevamente otro lunes más. Estamos en el programa de Diálogo y hoy vamos a volver a tener en los medios a Antonio Villarreal García. Como ya comenté en la pasada intervención suya, que fue el día 3 de este mes, él es periodista, científico y trabaja actualmente en El Confidencial. Pero como ya lo presenté, no me voy a extender nada más y prefiero darle ya la bienvenida a Antonio. Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Encantado de saludarte otra vez. Pues mira, encantado de seguir dialogando contigo. Se me quedaron muchísimas preguntas y bueno, recorrimos algunas partes, ¿no? Te hablábamos de por qué estudiaste periodismo científico, cómo seleccionaste a las periodistas de tu libro Sabías, a 9 maravillosas científicas. También, si alguna entrevista te había gustado más de todas las que había hecho. Ahí me dijiste que algún día me la dirías, que no tendrías que pensarlo porque han sido ya 20 años trabajando. También te pregunté sobre qué duda y certeza habías sacado de ese otro libro, La mitad que sangra, que ha sido tu última publicación junto con una compañera. ¿Qué desafío enfrenta al comunicar temas complejos de ciencia? ¿Cómo veía el periodismo científico? ¿Y qué consejo le daría a los jóvenes si fueses a un instituto? Y ya me dijiste que, bueno, que había estado. Y ahora, pues siguiendo con esta entrevista tan apasionante, me gustaría saber tu opinión sobre la importancia que tiene la divulgación científica en la sociedad actual. Hombre, es clave, por supuesto. De hecho, ya fíjate que cada vez que uno pide, por ejemplo, presupuesto a Europa o al ministerio, ¿no? para hacer una investigación científica en una universidad, en un centro de investigación, ya parte de lo que te obliga a hacer ya no es solo comunicar los resultados o publicarlos o llevarlos a un congreso, sino también hay una parte de divulgación, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo entiende que por mucho que tú avances en una ciencia determinada, si eso el público no llegas a contárselo de una forma adecuada, pues casi no es que no sirva, ¿no? Pero porque se empobrece mucho todo. Entonces, por supuesto, claro, la gente tiene que saber, y además tiene que darle valor a las cosas que se están haciendo en las universidades públicas, que a veces no se ven mucho, ¿no? Porque son lo que llamamos investigación básica, ¿no? Son a veces entender un poco cómo funcionan pues las células o el espacio, el universo, aunque eso no te lleve inmediatamente a conseguir un nuevo medicamento o un avance científico inmediato. Pero, por supuesto, luego todas las empresas, ¿no? Desde Google a cualquiera, utilizan eso. Y entonces está bien, pues que en el camino se divulgue y se vea también los grandes científicos que tenemos en España y en Europa. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el origen y fin de objetivo más que fin, objetivo de este programa fue eso, poner en valor la muy buena investigación que se hace en España y que desde mi perspectiva es una gran desconocida. Por eso empecé hace ya 4 años, estoy ya cuando esta 4ª temporada y espero seguir mucho tiempo. Mientras no caiga en la vulgaridad, como siempre digo, seguiré haciendo programas. Y una pregunta, ¿cómo crees, o sea, has hecho referencia a que es prácticamente para pedir cualquier tipo de proyecto a la Unión Europea, aparte de unos resultados, una planificación de difusión de lo que se hace? ¿Cómo crees que está la investigación científica en España actualmente? Pues, hombre, llevamos mucho tiempo con esta cosa que estamos en el top 10 mundial, ¿no? En producción científica. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que hay por lo menos en algunos aspectos, no quiero tampoco generalizar porque eso sería injusto, ¿no? Porque hay, por ejemplo, facultades pequeñas que en cosas concretas, ¿no? Pues pienso, por ejemplo, en matemáticas en la Universidad de Granada o, ¿sabes? Que aunque la universidad en sí no aparezca en los rankings de las 100 o las 200 mejores universidades del mundo, tanto la Universidad de Granada como la de Sevilla, como la de Córdoba, tienen gente muy buena en ciertos departamentos
que lo están haciendo muy bien, ¿no? A un nivel, digamos, muy alto dentro del país y dentro de Europa y del mundo incluso. Entonces, o sea, eso lo que nos enseña es que todo es posible. A veces yo creo que la Universidad Española tiene problemas porque está muy burocratizada, porque es muy lento hacer algunas cosas, ¿no? O salirse del carril a veces si quiere emprender. Esos son problemas que tenemos que solucionar, ¿no? Y es verdad que también todo científico pues tiene un problema ahora, que es que le aprietan mucho para conseguir publicaciones, ¿no? A veces no del valor que deberían de tener, pero bueno, como lo que al final lo que te piden para conseguir méritos, para ascender en tu carrera es pues un número, pues a veces todos se ven obligados como se dice en inglés, publish or perish, ¿no? Publica o perece. Sí, sí. Y bueno, y eso es un problema que hay que afrontar, y hay que empezar a buscar otros indicadores, ¿no? Para darle valor, digamos, a la ciencia que se hace de calidad, y no solo al número de publicaciones en bruto. Sí, la verdad es que ese tema que has puesto en la mesa ahora mismo es un tema que se discute muchas veces en foro universitario, porque es que hay Mm. personas que sacan publicaciones casi como churro y que se cuestionan es de dónde sacan tantísimas publicaciones. Pero lo que pasa es que yo pienso que cuando hay alguien que lo hace mal, por decirlo de alguna forma, enseguida lo sacamos a la palestra, como en todo en la vida, pero la mayoría de la gente lo hace muy bien en la Universidad Española, y tú has hecho referencia a matemática, principalmente en inteligencia artificial en Granada, has hecho Mm. referencia también a Universidad de Sevilla, en otros ámbitos, Córdoba en temas de veterinaria y agronomía es puntera, y podríamos hablar y tirarnos hablando de todas las cosas que se hacen también en España, pero bueno, creo que nos saldríamos un poquito de lo que yo quiero hablar contigo, ¿vale? Y bueno, ya volviendo a una pregunta más concreta, cuando te pregunté sobre cómo seleccionaste a la científica para el libro Sabías, pues me dijiste más o menos una cosa que supongo que va a ser muy parecido a lo que te iba a preguntar ahora, pero me refiero en general a toda la entrevista que hayas hecho. ¿Cómo eliges los temas sobre los que escribes? Bueno, hay muchos factores. O sea, lo que uno tiene que tener siempre en cuenta es, por lo menos para mí, este es un tema que yo me leería si no lo hubiera escrito yo mismo, y eso ya te indica un poco, pues oye, de esto puede ser que se escriba sobre un tema porque todo el mundo está hablando de él o porque nadie está hablando de él, ¿no? O sea, tienes esos dos factores. Y si es lo primero, pues eso, tienes que buscar también una forma de hablar de algo de lo que está hablando todo el mundo, ya sea algo elevado o como una cumbre internacional, o algo banal, ¿no? Pues como un suceso, pero de forma que no te lo encuentres en la competencia. Ujú. Y si nadie está hablando de eso, también puede haber motivos, ¿no? Tienes que preguntarte, oye, ¿por qué nadie está hablando de esto que a mí me parece tan importante, ¿no? Y hay temas que es verdad que es difícil, no sé, hay temas, por ejemplo, pienso la demografía de España, ¿no? Porque estamos envejeciendo, cada vez la gente vive más, pero tiene menos hijos, y eso pues tiene también muchas consecuencias, tanto económicas como para el trabajo, para el sostenimiento de la seguridad social, pero es difícil que la gente a lo mejor lo lea, ¿no? Porque son temas a veces tan estructurales que la gente pues se siente más motivada por leer sobre algo más ligero, o que ha hecho la selección española, etcétera, ¿no? Pero bueno, tienes que tener un poco siempre ahí ese equilibrio entre lo que tú crees que es relevante y lo que a la gente le puede interesar, porque tampoco nos podemos meter en nuestra torre de marfil y darle a la gente noticias en fin, que a nosotros nos parecerán muy emocionantes, pero que a lo mejor la gente no lee, ¿no? Sí, sí, eso es verdad, vamos. Te lo va enseñando un poco el oficio, ¿sabes? Ya vas, Sí, sí. a veces publicas cosas y dices tú, esto yo creo que es importante y no se ha leído, o no ha interesado, o no tiene muchos comentarios. ¿Cómo puedo hacer, no? Para pues, seguir poder hablando de esto. A mí, por ejemplo, me interesa mucho la resistencia antibiótica, que es un tema que parece muy friki, pero que yo creo que cada vez pues provoca más muertes en los hospitales. Me refiero a las bacterias que son resistentes a los antibióticos, ¿no? Y qué se puede hacer. En fin, pues eso hay veces que lo publicas porque crees que es importante, pero tienes que buscar formas atractivas de contarlo para que la gente también transmita esa importancia y esa urgencia. Totalmente de acuerdo. Bueno, estamos en una época de un avance
en la tecnología, principalmente la inteligencia artificial apasionante y también con una influencia muy grande de las redes sociales en la sociedad. Esos dos elementos, ¿cómo crees que influyen en el periodismo científico? Pues tienen su lado ambos positivo y negativo, por supuesto. En las redes sociales ya sabemos que son capaces de llevar al último rincón una historia que no te esperabas, y también al revés, ¿no? De también pues difundir, lo hemos visto cuando con todo lo de la pandemia, ¿no? Pues rumores sobre si las vacunas hacían esta cosa o la otra, sobre si el virus hacía no sé qué. Claro, eso a veces también es difícil, ¿no? Porque ya no eres tú como antes. Antes uno se iba al kiosco y la única, digamos, fuente de información que había era el periódico que te comprabas, pero ahora la gente se puede informar o, entre comillas, estar más o menos al tanto de lo que pasa sin leer nunca un periódico, solo con lo que te mandan por WhatsApp y tal, o por lo que lees en Facebook. Entonces, claro, eso pues tiene muchos riesgos también, claro, para digamos, la información de calidad y para los juicios que la gente luego hace en su día a día, ¿no? Con lo que va recibiendo. Entonces, bueno, pues todavía no se ha resuelto muy bien lo de las redes sociales cuando ya nos ha llegado otra vez lo de la inteligencia artificial, que eso, pues, claro, muchos editores están un poco expectantes a ver qué pasa, porque ya están muchos deseando usarlo, pero sabemos que tiene muchos riesgos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto, que es cuando yo estaba preparando este libro, el último, ¿no? La mitad que sangra, acababa de aparecer este ChatGPT y yo dije, oye, voy a ver si lo utilizo para ver cómo esto me puede ayudar, ¿no? Entonces le pedí que me estructurara un poco qué tenía que contener un capítulo sobre el síndrome premenstrual, que era uno de los capítulos que llevábamos. Y entonces, claro, me lo escribió como en 10 segundos, pero cuando me puse a leer la información, pues ahí había estadísticas, porcentajes, que yo luego al buscar la fuente en Internet resultaba que eso se lo había inventado, ¿sabes? No sé de dónde lo había sacado ni cómo, pero eso le sonaba bien y te lo ponía. Pues el 47% de las mujeres dice tener esto, y yo, pero bueno, ¿esto de dónde sale? Y no tenía fuente ninguna. Entonces, claro, eso, si no eres un periodista, digamos, que sea un poco cuidadoso, o un escritor que sea un poco cuidadoso, eso lo lanzas a Internet y si tienes suerte, pues cala y la gente lo va repitiendo y al final nadie es capaz de encontrar, digamos, el origen de esa mentira. Pero ya está, se difunde porque parece creíble. Entonces, claro, tiene muchos retos. O sea, que claro, por un lado está la necesidad, como hablábamos antes, de los científicos, de que tu empresa o tu institución te pide producir y a veces pues no reparan tanto, ¿no?, en la calidad de lo que estás produciendo, y eso siempre es un riesgo. Totalmente de acuerdo. Me ha venido a la mente mientras ponía ese ejemplo que te surgió al plantearle que te estructurase un capítulo de tu libro ¿Sabías? Lo que en este programa un catedrático de inteligencia artificial, uno de los referentes de España y del mundo, que Francisco Herrera Triguero, puso en estos medios y dijo que hay un abogado en Estados Unidos que está siendo procesado, no sé si emplearé los términos jurídicos adecuados, a veces me pierdo ahí, que está siendo procesado porque defendiendo a un cliente no sabía cómo hacerlo, le planteó una defensa a la IA y esta señora, por llamarla de una forma, se inventó jurisprudencia que él presentó como fehaciente. Claro, cuando los abogados de la parte acusadora vieron, o de la acusación, creo que es más correcto, vieron eso, empezaron a indagar y vieron que era mentira. Entonces está denunciado por falsedad en documento público. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y este mismo señor, don Francisco Herrera Triguero, decía que nos enfrentamos a los retos de la inteligencia artificial, que tiene que ser fiable y confiable. Es decir, la inteligencia artificial es un motor de búsqueda muy potente que se alimenta de lo que nosotros nutramos las redes. Si lo que nutrimos las redes son falsedades, ella se va a alimentar de falsedades, por lo tanto hay que tener cuidado. Pero vamos, no quiero seguir por ahí, me interesa más que hable usted en vez de hablar yo. Una pregunta que me llama la atención.
O sea, usted estudió bachillerato de ciencia, pero después hizo filología inglesa y periodismo. ¿No es complicado mantenerse al día en temas científicos que te sonarán bastante lejanos para hacer entrevistas a científicos? Y si no, no sé, ¿cómo lo haces? Hombre, claro, lo ideal sería que uno pudiese mantenerse actualizado de todo, pero eso es imposible para cualquier persona, ¿no? Entonces, al final, yo creo que tú vas como trabajando por proyectos, ¿sabes? Si yo, por ejemplo, o sea, te pongo un ejemplo. Yo estoy ahora, sé que en Sevilla dentro de poco va a ser el Congreso Europeo de Matemáticas, ¿no? Sí. Entonces, claro, digo, oye, pues voy a ver porque esto seguramente va a atraer a muchos de los mejores matemáticos de Europa a Sevilla. Con lo cual, oye, están muy a tiro y además seguro que los organizadores estarán encantados porque las matemáticas son siempre complicadas de difundir, de que pues que entreviste a alguno, ¿no? Entonces, claro, yo me voy, me miro digamos, pues quiénes van a venir, de qué van sus charlas y tal. Y bueno, uno ya selecciona los que te parecen más interesantes o los que te parecen que puedes tener un tema más curioso o lo que sea. Y ahí ya te pones a indagar bien en qué ha hecho esa persona, ¿no? Pues como tratando de respetar muy bien que, oye, esta persona se dedica a una rama muy concreta de las matemáticas y yo por lo menos tengo que hacer el esfuerzo de saber qué le apasiona tanto de esto, que a mí me parece a primera vista como indescifrable, ¿no? Pero claro, no me pongo a ver cómo están todas las ramas de las matemáticas ahora mismo, porque eso sería imposible, o de todas las ciencias, sino que, pues oye, ya mañana o pasado, cuando le haya entrevistado, le haya encontrado, podré decir, sé ya mucho de esta parte, que igual me sirve para el futuro, igual no, pero ya está, ya está otra cosa mariposa. Al día siguiente pues me tengo que poner a mirar cambio climático o otra cosa totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, tienes que tener un poco de cintura siempre. O sea, saber, tener una base general más o menos rica, ¿no? De haber hecho cosas aquí y allá, como para poder hablar con un biólogo mañana y que no te suene a chino todo lo que dice, pero tampoco puedes estar a la última en cada tema de biología que haya. ¿Me explico un poco? O sea, Pero, tienes que estar un poco vivo en ese sentido y humilde también, ¿no? De no tener, a veces le tienes que decir al científico, oiga, esta pregunta que le voy a hacer le va a parecer una tontería, pero es que tengo que hacérsela. Y la gente habitualmente te suele decir, no hay pregunta tonta, tal, y es verdad, porque nadie puede saber de todo, ¿no? efectivamente. Bueno, vuelvo a tu libro de Sabías, eh, porque has puesto en la mesa un tema históricamente ya candente, y es la poca visibilidad de las mujeres científicas. Siempre han estado ocultas bajo un hombre de o bien de la familia o bien del grupo de investigación. Y te pregunto, ¿crees que puede tener un impacto en las mujeres este libro tuyo de Sabías? Mujeres científicas me refiero. Hombre, me encantaría, pero tampoco soy tan ambicioso. Simplemente lo que buscaba un poco era actualizar un poco los estereotipos también que la gente tiene sobre las científicas, ¿no? Porque me parece que cuando uno se pone a pensar, o sea, si tú te pones a decir nombres de científicos famosos españoles, pues te salen muchos, ¿no? Así de gente, pues, viva. Sin embargo, cuando te pones a hablar de científicas, pues al final siempre acaban recurriendo a los mismos Marie Curie, etcétera, ¿no? Y claro, es que Marie Curie es la única persona, hombre o mujer en el mundo que ha ganado dos premios Dos Nobel Nobeles, diferentes, ¿no? De física y de efectivamente. química. Entonces parece que es que hay que ser un super genio para llegar a eso y si eres mujer más, ¿no? Y lo que yo quería contar es de, oye, pues no, pues cualquiera que se esfuerce, por supuesto, que tenga unas condiciones innatas, pero también mucho interés y ganas de seguir adelante, puede llegar a esos niveles, ¿no? No te digo ganar un Nobel, pero sí que estar en las mejores instituciones, en los centros más prestigiosos del mundo, y esa era un poco la idea, hablar con mujeres vivas, actuales, como nosotros,
que están ahí y que han llegado y que te cuentan un poco, pues eso, cómo lo han hecho. La verdad es que el tema de la sociedad posiblemente hace que las mujeres se estén enfocando a nivel universitario a carreras principalmente vinculadas con el cuidado y sin embargo la STEM prácticamente la están abandonando cuando van a ser las titulaciones de más futuro. Y, y esto puede ser hasta preocupante. Por eso te decía la pregunta que espero que los que te hayan leído o te lean tu libro, sobre todo las mujeres, le incentiven para decir, yo también puedo estar ahí. Y ojalá saquemos grandísimas mujeres que sé que por capacidades tenemos. Mm. Y otra pregunta que te quiero hacer, ¿hay algún tema científico que pienses que se le está dando poca atención? Mm, hombre, a todos en general, ¿no? O sea, es que, claro, yo soy de la opinión que como que siempre el periodismo español y en general en todos sitios tira mucho más siempre hacia la política, hacia el deporte, hacia ciertas cosas, ¿no? Entonces, en un día como hoy, por ejemplo, es lógico que la portada de un periódico sea para el Córdoba, que acaba de subir a segunda. Pero en cualquier otro momento, a veces vemos declaraciones de políticos cuando realmente para mí ha habido avances mucho más significativos en cualquier rama de la ciencia, ¿no? Y de la investigación. Entonces sí, o sea, ahí están pasando muchas cosas, están habiendo curas de enfermedades, ¿no? Que como vimos hace pocos años como la hepatitis C, que era incurable y ahora ya es curable. Y eso está pasando con muchas otras enfermedades, hasta la diabetes, muchos tipos de cáncer. O sea, yo para mí eso abriría periódicos mucho más que lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez o Feijóo. Pero bueno, hay que también asumir que tenemos el nicho que tenemos y desde ahí hay que pelear para que sea cada vez mayor. Cuando haces una entrevista o haces un artículo, supongo que buscarás un equilibrio entre que sea, por un lado, entretenido y por otro que sea educativo y divulgador. Ujú. ¿Dónde pones ese fiel para que decir, hasta aquí me interesa que pese más la parte educativa, la parte entretenida? No lo sé si me explico lo que te quiero preguntar. Sí, a ver, eso va un poco, por ejemplo, hay gente que dice, cuando tú escribes un artículo sobre fútbol, por ejemplo, tú no tienes que explicar en cada artículo lo que es el fuera de juego o lo que es un penalti, ¿no? Eso ya la gente ya lo sabe. Sin embargo, cuando escribes sobre teoría de cuerdas, parece que en cada artículo que haces tienes que contar casi desde el primer momento en qué consiste, quiénes fueron los autores, no sé qué. O sea, que la ciencia tiene un poco esa tara cuando la contamos de que bueno, que la gente hay que explicarle un poquito más porque no sabes, si no puedes perder al lector rápidamente, ¿no? Entonces siempre hay una parte, pero fuera de eso, pues yo intento que sea prácticamente entretenimiento, ¿no? Y que alguien se acerque a un artículo mío, aunque a priori no esté interesado por lo que estamos contando. Ayer, por ejemplo, sacábamos uno sobre la búsqueda de un testigo, bueno, que esto además en Peñarroya se sabe mucho porque tenemos una litoteca estupenda, pero este, en caso, en vez de ser piedra, es de hielo, ¿no? Testigos de hielo para encontrar, bueno, para estudiar el clima de hace 1,5 millones de años, ¿no? Que eso es un gran objetivo para poder compararlo a la actualidad, etcétera. Y hay una carrera, digamos, científica, ¿no? De investigadores europeos, australianos y americanos tratando de encontrar ese testigo de hielo de 1,5 millones. Claro, eso lo tienes que presentar contando para qué sirve, las reconstrucciones paleoclimáticas y todo eso, pero luego, bueno, lo presentamos como una especie de aventura, ¿no? De, oye, pues este se va a Groenlandia, el otro se va a la Antártida, ¿y por qué este hielo no está aquí? ¿Dónde está ese hielo? Tratas de contarlo y la verdad es que se leyó muy bien, pese a que a lo mejor la gente a priori no entraría a leer un artículo sobre ciencia paleoclimática. Pero bueno, lo presentas como una aventura de investigadores que van para acá, para allá, buscando el hielo prístino, ¿no? Por excelencia. ¿Y por qué es muy difícil encontrar hielo? Pues de más de 2 millones de años, porque al final pues hay glaciaciones, se derrite, se vuelve a formar, etcétera. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Muy reciente de cómo convertir algo que a priori pues a lo mejor no interesa tanto
en algo que no sabías que te interesaba, pero te acabas leyendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y si entramos en la teoría de cuerdas, eso es otro mundo. Creo que van ya por 11 dimensiones de cuerdas. Eso Claro, es, imagínate, eso es como una para bestialidad. contárselo a cualquiera, ¿sabes? Porque Cuando tienes que yo, empezar por ahí, no puedes pasarlo de por alto cuando como eso, la empecé, regla del fuera de juego. cuando empecé a leer algo, eran las 6 dimensiones, ahora ya van por 11. Mm. Y bueno, y faltan muchas, creo, ¿eh? Sí, eso, Bueno, o sea, incluso para mí eso es muy difícil de concebir, ¿no? Cosas de que el Big Bang, que haya multiversos, que tú sí, piensas, sí. pero y hablas con los científicos y ellos te lo cuentan totalmente en serio, ¿no? Y piensas, ¡buah! ¿Cómo? Imposible. Bueno, vuelvo a tu libro de Sabías, que voy mezclando preguntas de distintas cosas, Mm. y te quiero hacer una pregunta. Yo, por lo menos, de todas las entrevistas que hago, aprendo cosas, y mucho además. ¿Qué lecciones has aprendido de la de la 9 científica que has entrevistado para tu libro de Sabías? Bueno, hay una cosa que yo tengo bastante clara a lo largo de mi carrera, que es que cuanto más mejor es un científico, más amable es y más se muestra para contar lo que está haciendo y su amabilidad y todo. Y en este caso, pues me lo han confirmado las 9, porque además, o sea, siempre digo que no es que haya hablado con 50 y estas 9 han aceptado, sino que estas fueron las primeras 9 que escogí y todas dijeron que sí, de inmediato. Y sin conocerme, algunas me conocían porque ya las había entrevistado, pero bueno, otras era la primera vez. Y en fin, que cuanto más grande es una persona profesionalmente, también lo es humanamente. Y eso pues es una cosa que me ha quedado totalmente certificada cuando hice este libro. Doy fe totalmente de lo que estás diciendo porque a mí me ha sucedido lo mismo. Cuando yo empecé hace 4 años este programa, pues yo conocía a casi todos los catedráticos de la Universidad de Córdoba, pero de fuera no. Y sin embargo, me han puesto en contacto unos con otros y la amabilidad ha sido exquisita. Yo una cosa que me ha sorprendido y que por supuesto es de agradecer. Cuando te enfrentas a un tema, digamos, controvertido a nivel ético, ¿cómo lo aborda a nivel periodístico? ¿Controvertido a nivel ético? Sí, por ejemplo, Hombre, fecundación in brújula vitro, moral. cualquier O sea, tipo quiero de... decir que eso no hay una regla. Hay, por ejemplo, periodistas que seguramente tendrán una visión sobre el aborto o sobre el suicidio o sobre temas así que son espinosos, y habrá otros que tendrán otra. Y a veces unos aciertan y a veces otros se equivocan, pero nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Yo intento ser siempre justo, sobre todo con la gente a la que entrevisto, ¿sabes? Porque no me gustaría que a mí nunca nadie me entrevistara y apareciera algo ahí, yo qué sé, degradante o algo perjudicial para mí, o por lo menos si he hecho algo mal, que me den la oportunidad de defenderme. Y luego con estos grandes temas, pues bueno, al final uno trata de resolverlo no mojándose uno mismo con tus opiniones, porque eso es irrelevante, sino, por lo menos para mí, lo importante es que haya debate, ¿no? Y presentar argumentos por ambas partes y que el lector, él pueda tomar su propia decisión, no llevarle yo a que piense bien o mal de un tema porque a mí me interesa, sino, oye, pues esto es lo más justo que he podido hacer y ahora ya la decisión es tuya, ¿no? Antonio, muchísimas gracias. Nada, Javier, un placer hablar contigo. Nuevamente, y saludos a todo el mundo. Nuevamente se ha agotado el programa, me siguen quedando preguntas, ya para esta temporada imposible, me quedan dos programas. Va a apagar la radio cuando me escuche. Me quedan 2 programas, ya los tengo cubiertos, pero bueno, no descarto que en la próxima temporada volveré a hablar contigo en alguna ocasión. Nuevamente, muchísimas gracias por la amabilidad. Un placer y que tengáis todos un buen día. Gracias. En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. La sanidad es un derecho de todos. El martes 25 de junio a las 11 de la mañana, en la puerta de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. Concentración por la defensa de nuestro hospital y la sanidad pública del Valle del Guadiato.